Yo a todos mis hermanos, bueno, aquí presentamos la clase del pasado martes y habíamos hablado sobre Matías que fue puesto para reemplazar a Judas. Y los seguidores de Jesús regresan a Jerusalén. Entonces vemos aquí que básicamente todos los apóstoles, ¿verdad? Tenían diferentes puntos de vista, diferentes formas de pensar. Sin embargo, a pesar de esa situación, ellos iban cambiando. Jesús ya había se levantado los muertos y su resultado estaba en sus corazones. Este era un cambio palotino que ellos vivían eso. A pesar de las diferencias que también tenían ellos, ¿verdad? Tenían convivencia y esta convivencia les ayudaba a estar en obediencia, sana convivencia y estaban en oración, a pesar de diferencias que ellos tenían en ese momento. Para un hermano era necesario que se cumpliese la escritura y básicamente lo que Jesús dijo, que Judas, el hijo de perdición, obviamente no fue fácil ese momento, Judas lo traiciona, pero Jesucristo va a la cruz y muere por los pecadores. Tenía que cumplirse obviamente la escritura. Y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Entonces, eh, la historia, la noticia histórica de Lucas llama la atención cómo murió Judas. Mateo 27:5 dice que Judas se ahorcó, pero aparentemente falló en el intento, se cayó y lo mató el impacto de su caída desde el árbol en el campo de la sangre. Entonces el Evangelio dice de que Judas se ahorcó, pero acá hecho dice que cayó un precipicio. Entonces, lo más probable es que falló en el intento. O sea, sí, sí, verdad que se ahorcó, pero al momento de que quería ahorcarse, falla en el intento y cae en el campo de la sangre y se revienta todas las entrañas. Como un precipicio, cayó automáticamente un precipicio. Aparentemente el texto se contradice, pero no hay contradicción. Hay coherencia en el texto bíblico. Y de esa manera fue un intento fallido en ese momento. Era un campo de sangre no solo porque Judas derramó sangre allí, sino también porque el campo fue comprado con el dinero de sangre, dado al traidor de Jesús. Y señalaron a dos, a José llamado Barsabás, que tenía por sobrenombre Justo, y Matías, y orando dijeron, tú Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Entonces, para escoger alguno de los dos, ya sea a Barsabás o ya sea a Matías. Y de esa manera hay que, dice que echaron suertes, al parecer el tumín, el urín y el tumín que utilizaron en esa época, pero significa luces y tumín perfecciones, las luces y las perfecciones. El Espíritu Santo es derramado sobre la iglesia el día de Pentecostés. Esta era una fiesta judía celebrada 50 días después de la Pascua. Y de esa manera, básicamente lloraron en lengua, pero idiomas de la época, ¿ok? No lenguas angelicales, sino idiomas en esa época. Y las fiestas más importantes de los judíos son las más importantes de la Pascua, panes y levadura, primicia, Pentecostés y las trompetas. Jesús muere en Pascua, los panes y levadura, que Jesús es el pan de vida, es sepultado. Las primicias, Jesús se levanta en las primicias, que fiesta de la primicia, que es la primicia de su resurrección. Pentecostés nace la iglesia y la fiesta de trompeta, que ya Jesucristo vendrá con voz de mando con trompeta de Dios. El sermón de Pedro en el día de Pentecostés. Entonces Pedro comienza su sermón y de esa manera la respuesta a la predicación de Pedro responden con una pregunta. ¿Qué haremos? Una forma en que las personas ya se sentían obviamente desafiadas por la predicación que hace Pedro. Obviamente que el Espíritu Santo estuvo allí redarguyendo a las personas. Y Pedro le responde, sé salvo esta perversa generación. Cada generación es responsable de la muerte de Jesús. Cada generación necesita salvación. Se añadieron aquel día como 3.000 personas. Este día el Pentecostés vio una increíble cosecha de almas. La iglesia pasó de unas 120 personas a 3.000 personas en un solo día. Y los que recibieron su palabra fueron bautizados. ¿Cómo iba a bautizar a 3.000 personas? Entonces, de Jerusalén a Jordán son 2 horas, digamos, en bus, bastante lejos, aproximadamente unos 120 kilómetros, más o menos. En esa época no había existía bus, no existía vehículos, eh, se transportaban, bueno, en camellos, pronto a caballo, otros a pie, entonces ya eran 20 horas de camino, entonces era muy difícil que se bautizaran en el Jordán. Entonces, alrededor del templo había unas albercas y allí, obviamente, se bautizaron estas personas, estas 3.000 personas y pudieron bautizarse en esa época. Y también estaban también el mar de bronce, los lavacros, que ese tiempo se utilizaban para purificaciones o abluciones, más que todo lo utilizaban sacerdotes, pero las afueras del templo estaban como tal los lugares donde hacían también purificaciones. El que no podía entrar aquí se purificaba a las afueras del templo. Y ahí es donde hicieron los bautismos. Bien, mis hermanos, esta es la clase que dimos el pasado martes y de esa manera
seguir repasando las enseñanzas. Que mi Dios santo les bendiga.